Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en el nuevo vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuál es el precio más importante del día de un activo, ¿vale? Y os hago esa pregunta realmente porque muchas de las veces que me llego a plantear este tipo de cosas, qué es lo más importante para tomar una decisión en el medio o largo plazo o en el intradía, solemos plantearnos muchos tipos de teorías, muchos tipos de interpretaciones del mercado, pero al final siempre tenemos que llegar a una base, ¿vale? Y es súper importante que lleguemos a una comprensión de que esa base es correcta, porque si esa base es incorrecta, estamos partiendo todo nuestro análisis, estamos partiendo de una base equivocada. Normalmente la gente se fija en un precio prácticamente siempre para determinar qué es lo que está ocurriendo en ese activo y el precio de cierre del día, ¿no? O el precio de cierre de las velas. Y eso en cierta parte considero que es realmente así, pero en otro aspecto considero que no es para nada importante, por ejemplo, en el intradía. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Quiero que analicemos esto porque para mí es de suma importancia la comprensión de lo que está ocurriendo, porque al final determinar qué están haciendo los institucionales en ese mismo día es súper importante, porque no sabes cómo va a acabar el día, pero sí puedes tener una cierta comprensión de lo que están intentando hacer, y eso es prácticamente y parte solo desde un punto, y es qué están haciendo desde la apertura. Para mí, por ejemplo, en el medio o largo plazo, el precio de cierre suele ser el más importante, ¿vale? Pero en el intradía, que es donde normalmente me estoy moviendo, intradía, para ver qué es lo que para ver qué posiciones intento tomar en el cortísimo plazo o en varios días vista, para mí el precio más importante es el de la apertura. Vamos a ver esto porque puede ser contradictorio, pero en realidad, si no tuviéramos ningún tipo de indicador, ningún tipo de comprensión de lo que está ocurriendo en el mercado, y os voy a dar varias ideas para que entendáis por qué es tan importante ese precio, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo el gráfico del futuro del SP, en lo que son las horas regulares de negociación, y lo que voy a incluir ahora mismo es un indicador que lo que te dice es cuál es el precio de apertura, ¿vale? Si nosotros buscamos en Thinkorswim el Daily Open, que es un estudio, este Daily Open lo que te dice es el precio de apertura de lo que tú quieras, ¿vale? El precio de apertura del día, de semanas, de meses. Ahora, si queréis, ahondamos en este concepto porque en realidad es muy importante, ¿vale? Vamos a ponerle que queremos del día y aquí te dice que muestre solo el último periodo. Yo le voy a decir que no, que me muestre todo para que podamos hacer un análisis un poquito más, complejo, ¿vale? ¿Qué es lo que estáis viendo ahora mismo? Es una línea en la que determina cuál es el precio en el que se ha establecido la apertura. ¿Por qué para mí es el punto más importante del día? Fijaros, lo primero, que existe una cierta capacidad de manipulación en el precio de apertura por parte de quien está controlando el mercado, ¿vale? Ahora ya son ordenadores, pero digamos que la confluencia entre las órdenes de compra y de venta, que normalmente se lanzan en apertura o en cierre, normalmente en el cierre más o menos tenemos la evolución del día para determinar el precio, pero en la apertura no. En la apertura es, vamos a ver qué están pretendiendo hacer, qué tipo de gap están abriendo, ¿vale? El hueco que están abriendo de entre un día y otro, y qué es lo que pretenden hacer con ese gap, es decir, dar la sensación de que está débil, dar la sensación de que está fuerte y luego posicionarse a la inversa, o están utilizando ese gap para empezar a de verdad mover ese activo hacia una dirección porque de verdad es un movimiento, ¿no? Y eso para mí solo parte de un punto, y es el punto de apertura, ¿vale? Imaginad lo siguiente, yo voy a dar esta idea que siempre se me ha pasado por la cabeza, ¿vale? Y así yo cogiera un precio cualquiera del día, de cualquier activo, y yo pusiera una línea en ese precio, normalmente lo que vaya a ver es que el activo o sube o baja desde ese punto. O sea, un precio totalmente aleatorio. Y veréis que el activo tiende a hacer un tipo de movimiento u otro. ¿Y eso por qué es así? Y eso es porque al final existen o bien la tendencia, o bien un movimiento lateral, o lo que queramos verlo, y lo que están intentando es llevar el precio hacia una dirección. Fijaros, aquí por ejemplo el día 5 de marzo, ¿vale? Esta es la plataforma de Thinkorswim, que la utilizo para ver el gráfico y tal, es mucho mejor que Interactive Broker. Pero bueno, este precio de apertura que estamos viendo del 5 de marzo, prácticamente es la zona de máximo de ese día. A partir de aquí, el activo lo que hace es que va bajando. ¿Qué conclusión podemos llegar a este punto? Pues que normalmente si hemos hecho esto y por ejemplo hemos tomado una posición al inicio del día, y esto es algo que deberíais de grabar a fuego, muchos de los días que vais a encontrar en el mercado, el precio de apertura está en el 20% tanto del máximo como del mínimo. Es decir, si por ejemplo un activo se mueve 100 puntos,
hacia arriba, el precio de apertura normalmente está en ese 20% de abajo, está en esos 20 primeros puntos del día. Fijaros aquí, el precio de apertura prácticamente es el máximo del día, intenta romper el precio de apertura, no puede, y a partir de ahí hay una tendencia bajista súper importante, ¿vale? En este caso, que fue un día lateral, fijaros que el precio de apertura prácticamente fue el mismo precio de cierre, es decir, no había dirección, intentó bajar, no pudo, intentó subir, no pudo, y al final más o menos, fijaros que se ha movido el mismo porcentaje más o menos para arriba que para abajo. En este caso, al igual el día 7 de marzo, al igual que el día 5 de marzo, intentó bajar un poco, vio que no se podía y lo que hizo fue una tendencia, no nada del otro mundo, pero una tendencia alcista. El día 8 de marzo lo que vemos es que abre aquí, sube súper fuerte y en el momento en el que cruza el precio de apertura, a partir de ahí se convierte esto en una cascada de venta, que bueno, ahora lo veremos en el caso del Nasdaq, que es una de las cosas que me gustaría comentar con vosotros. Y es que cuando yo veo que un activo está intentando hacer un movimiento, por ejemplo, en el caso del Nasdaq, y eso fue porque lo comenté en el Twitter el otro día, quien no me está siguiendo en Twitter, pues bueno, ya puede ver que estoy empezando también a postear por allí algunas cosillas hablando de un potencial máximo que estábamos, que podría darse en el mercado gracias a Nvidia, ahora veremos Nvidia, y esta teoría que tengo yo del precio de apertura, que por cierto no es mía, me parece que es de Larry Pasavento, ¿vale? O sea, bueno, hizo un estudio importante, hay 2 estudios importantes sobre el precio de apertura y la importancia en el día, pero bueno, quiero que os grabéis a fuego que normalmente el precio de apertura normalmente está en la zona del máximo o del mínimo, y que cuando ese precio de apertura se rompe es algo muy importante. Si no es un día lateral y existe probabilidad de tendencia, es un dato muy importante porque nos está marcando un giro de ese activo, ¿vale? Y en este caso, el viernes tuvimos ese punto exacto en el que el Nasdaq fue muy fuerte para arriba, Nvidia fue muy fuerte para arriba, y conforme se rompió el precio de apertura, solo pudo caer. Y esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta porque normalmente la gente se fija en el precio de cierre del día anterior. ¿Y para qué me sirve el precio de cierre? Bueno, el precio de cierre del día anterior te puede servir como una zona de apoyo, te puede servir como una zona de posible vuelta, de soporte o resistencia, como quieras tomarlo, ¿vale? Pero al final solo te sirve para una indicación, para un sistema, yo que sé, de medio o largo plazo, ¿vale? No te sirve para nada más porque por la noche ya se han producido cosas diferentes y no sabes las decisiones que se han tomado por parte de los grandes de qué es lo que tienen que hacer el día siguiente, ¿vale? Y eso es lo más importante, porque en el precio de cierre ya el mercado ya ha cerrado, ya no puede hacer nada, pero el precio de apertura es el que te está diciendo a partir de ahí qué es lo que están haciendo los grandes, ¿vale? Siempre piensa que a lo mejor tú no eres capaz de ver lo que están haciendo ellos, ¿vale? A lo mejor tú no ves qué están comprando, qué están vendiendo, ¿vale? Imagínate que no tienes ni idea de qué están haciendo los institucionales, ¿vale? No hay problema. Si tú estás viendo qué es lo que están haciendo todos los días a partir de esos precios, te están diciendo si están subiendo, si están bajando los precios por algo. Si suben es por algo, si bajan es por algo y tienes que intentar comprenderlo, ¿vale? Vamos a ver el caso de Nvidia, como digo, que llama la atención porque lo estuve hablando, precisamente estuve anticipando que podíamos tener un potencial giro de mercado de medio plazo. Lo estuve comentando el día 7 de marzo, oye, cuidado, la gente está esperando que Nvidia alcance los $1.000 y lo que estoy buscando yo es justo lo contrario, ¿vale? Estoy buscando que se muestre debilidad por parte de Nvidia, porque se están vendiendo y a partir de ahí puede girarse el mercado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Fijaros, Nvidia abrió, había una fuerza brutal, la verdad es que estuve siguiendo, estos días estoy siguiendo Nvidia todos los días porque es que la gente está como loca con ella y eso es una muy buena señal también de que algo está a punto de terminar, ¿no? Entonces, estaba muy fuerte, un movimiento brutal alcista sin ningún tipo de resistencia. O sea, quien estuvo siguiendo la empresa lo habría visto. Si no podéis, yo creo que lo suyo es que analizáis lo que hizo Nvidia en el día del viernes. Y subió muy fuerte y de buena primera empezó a colapsar. Y fijaros el detalle, ¿vale? Intentó, y quiero que nos fijemos en esto porque para mí creo que te ayuda a comprender todo, ¿vale? Fijaros dónde intenta pararse, ¿vale? Fijaros dónde intenta pararse. Intenta pararse justo en el precio de apertura. Justo en ese precio. Es decir, había gente que estaba intentando comprar y lo que hizo fue, conforme volvió al precio de apertura, intentó comprar de nuevo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? No pudo comprar, no pudieron apoyar ese movimiento porque se estaba vendiendo mucho y conforme se rompió el precio, a partir de aquí, a partir de esa ruptura de ese precio, fue cuando Nvidia se desplomó literalmente.
¿vale? A partir de ese precio exacto. Es decir, aquí podríamos estar viendo, bueno, a lo mejor luego esto se convierte en un lateral, tal que cual. De hecho, yo estuve poniendo por aquí, oye, segunda liquidación en Nvidia, están empezando a vender, vamos a ver lo que pasa. Perfecto. Y a partir de aquí cambió todo radicalmente. No había nadie comprando en Nvidia, no había nadie comprando en nada, no había nadie. De buena primera, toda la gente que estaba comprando desapareció y lo único que estábamos viendo era venta. Y fijaros el detalle, ese precio de apertura te está determinando, o por lo menos para mí, para mi opinión, y podréis analizarlo vosotros porque tenéis miles de días para poder analizarlo, está simplemente reflejando lo que está ocurriendo a lo largo del día. Y hay gente que está utilizando, por ejemplo, voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Ahora se está poniendo mucho de moda, ¿vale? Han cambiado mucho las cosas desde que, bueno, empecé a subir vídeos y tal. Ahora se está poniendo mucho de moda, o lleva ya tiempo poniéndose de moda, el VWAP, ¿vale? Que el VWAP es simplemente... Voy a quitaros las desviaciones. El VWAP, bueno, el volumen medio ponderado por el precio y tal, es decir, más o menos una guía de lo que está ocurriendo en el día a partir del volumen, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? El VWAP no te sirve para nada prácticamente hasta después de la apertura, ¿vale? Después de la apertura empieza aquello a tendencia y luego normalmente no sirve para nada. Para mí no tiene mucho más valor que ese, ¿vale? Pero fijaros el precio de apertura. El precio de apertura sí te está determinado 100% si en ese día se está comprando o se está vendiendo. Se acabó, ¿vale? Y puede ser que intente subir Nvidia, sí, pero si empezamos a bajar del precio de apertura significa que quien estaba comprando al inicio ya no está y está perdiendo pasta. Y eso es un problema grave. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, yo utilicé para entender que podíamos tener ese giro en Nvidia, sí, como la volatilidad de las opciones, como lo que está moviéndose en el mercado de opciones, sí, pero otra cosa es que tú puedas intuirlo también de esta forma, ¿vale? Porque en ese mismo día, en el precio de apertura, con respecto a tus operaciones en el intradía, deberían de determinar, y fíjate lo que te voy a decir, deberían de determinar si te quieres poner largo o corto. Y esto es algo, yo diría, capital que lo comprendas. Porque al final tú puedes decir, no, yo es que espero que Nvidia suba. Vale, muy bien. Conforme se rompe el precio de apertura de ese día, significa que Nvidia no se está comprando, se está vendiendo desde el inicio del día. Con lo cual, ahí tienes un problema. Aunque quieras comprar Nvidia, lo mejor que puedes hacer es esperarte a que vuelva a subir de ese precio de apertura. Vamos a ver otros casos para ver el efecto, ¿vale? Voy a quitar el VWAP porque en realidad para mí no tiene ningún tipo de importancia, ¿vale? Fijaros este precio de apertura de aquí, de Meta, el día 4 de marzo, intenta romper para arriba, no puede y se queda toda la sesión por debajo del precio de apertura. Aquí pasa lo mismo el día 5 de marzo, el día 6 de marzo se convierte en un lateral completamente. Fijaros cómo cambia completamente el comportamiento de Meta conforme rompe el precio de apertura, encuentra aquí apoyo y vuelve a esta zona, y conforme vuelve a esa zona, fijaros el detalle, conforme vuelve a esa zona, Meta se muere directamente, no hay ningún tipo de interés por subirlo, bajarlo, para nada, ¿vale? Conforme Meta vuelve al precio de apertura, se convierte como en una zona de decir, bueno, aquí no hay nada que hacer hoy, hemos intentado subir, hemos intentado bajar, aquí hay apoyos por los dos lados, lo mejor es quedarnos quietos. Luego el día 7 se fue fuerte para arriba, aquí creo que no hay ningún tipo de problema, y en el caso del día 8, que fue el viernes, se rompió el precio de apertura y fijaros el mismo detalle, igual que Nvidia, ¿vale? Igual que Nvidia. Misma situación, vuelve al precio de apertura. En realidad no sé si fue a la misma hora, lo vamos a ver, ¿vale? 5:05 a 5:15. Conforme intenta aguantar, fijaros el detalle de intentar aguantar el precio de apertura, no puede. Y a partir de aquí, ¡boom!, desplome. Voy a mirarlo porque no lo había visto eso, pero bueno, me parece interesante que veamos si ha sido a la misma hora. No fue a la misma hora, ¿no? Fíjate, Nvidia fue a como 15 minutos antes. 15 minutos antes, ¿vale? Es que a veces esto, pues bueno, siempre puede haber alguno que esté pensando, ya, pero es que me estás diciendo esto, pero ocurrió todo en el mismo momento en todos los activos, ¿no? Y en realidad no es así. En realidad todos los activos tuvieron ese momento en el que decidieron si sí o si no, ¿vale? Por ejemplo, el Nasdaq a las 5 de la tarde fue cuando empezó a romperse. Y hemos visto que Meta en ese momento estaba intentando apoyarse en el precio de apertura, ¿no? Entonces cada uno va por su lado y aunque el Nasdaq más o menos está englobando a todo, pero no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, como conclusión, y no me quiero enrollar más, podemos utilizar este concepto, y esto es quizás el último paso a lo que podríamos llegar, ¿vale? Lo dejo como reflexión, si queréis algún día hacemos otro vídeo sobre esto. Podríamos utilizar el precio de apertura, por ejemplo,
Por ejemplo, yo os lanzo esta idea, ¿vale? De la semana para determinar si estamos subiendo o estamos bajando, es decir, si se está comprando o se está vendiendo algo, ¿podríamos utilizar ese precio de apertura? Os lo pregunto, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, nada, ¿vale? Precio de apertura de la semana, precio de apertura, fijaros lo que ha pasado, ¿vale? Yo lo voy a dibujar por aquí. Este es el precio de apertura de la semana. ¿Podríamos determinar la dirección del mercado con el precio de apertura de la semana? Vamos a irnos un poquito más para atrás. ¿Podríamos determinar si el precio de apertura, por ejemplo, de la apertura del mes, ¿vale? ¿Es importante? ¿Podríamos determinar eso? El día, vamos a buscar por aquí, el día 1 de marzo, correcto. El día 1 de marzo. ¿Podríamos determinar que ese día es importante, esa apertura? Probablemente. ¿Podríamos determinar que el vencimiento trimestral de un activo por el vencimiento de opciones nos puede dar ese punto importante de comprensión de qué es lo que están haciendo durante ese periodo? Sí, igual que un vencimiento de opciones mensual, igual que muchas cosas que podríamos intentar analizar, ¿vale? Como el precio de apertura, por ejemplo, del año, ¿vale? Y yo sé que a lo mejor estáis diciendo, bueno, José, yo creo que estamos yéndonos un poco a la locura, ¿no? Bueno, yo solo os lo digo porque, bueno, podríais analizarlo, ¿vale? Por ejemplo, Nvidia, vamos a echarle un ojo a Nvidia para que veáis este concepto, ¿vale? Y ya lo vamos a dejar por aquí. El precio de apertura del año fue aquí, la zona de 493, ¿vale? 493. A partir de aquí, Nvidia ha roto, boom, 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 para arriba. Fin de la historia, ¿vale? Y podemos irnos, por ejemplo, más para atrás. Bueno, podríamos irnos. Lo que pasa es que ya nos vamos a liar mucho. Podríamos ver, por ejemplo, Coin, ¿vale? Que es otra que está también como loca últimamente. Pues el precio de apertura del año es esta zona de aquí. Fijaros. Empezó a bajar súper fuerte y de buenas a primeras, fijaros, el cambio de comportamiento que ha tenido Coin. El cambio completamente de comportamiento que ha tenido Coin de los últimos meses ha sido justo cuando de buena primera rompe con fuerza ese precio de apertura del año y a partir de ahí se va para arriba, ¿vale? Simplemente lo dejo como anotación, lo dejo como idea. Para mí el precio de apertura en el concepto del intradía es el precio más importante del día porque determina si estamos cerca del máximo o el mínimo y a partir de ahí puedes analizar lo que estás haciendo, si es preferible comprar, si es preferible vender, ¿vale? Y ponerte en cierta dirección. Luego ya dependen muchas más variables, ¿vale? Pero principalmente ese precio es la clave de lo que tendríamos que ir buscando en el intradía. Y olvidarse de una media, yo qué sé, 1000 historias que la gente pues intenta, bueno, comprender el mercado simplemente analizando y viendo las bases simples de lo que está ocurriendo y cómo se mueven, cómo se distribuyen los días, qué es lo que está ocurriendo, por qué ocurren las cosas, cómo ocurren. Sería sencillo ver las cosas, ¿vale? De hecho, si analizamos, por ejemplo, el caso de Coin, nos damos cuenta, viendo un gráfico diario, si las aperturas están cerca del mínimo o cerca del máximo. Y aquí podemos ver claramente que estos dos días, por ejemplo, están en el centro de la sesión, pero este día está en el máximo, este día está en el mínimo, este día está en el mínimo, este día está en el centro, mínimo, 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 centro. Cerca del máximo, máximo, en el centro, mínimo, cerca del máximo, mínimo, a media entre el máximo y el centro, máximo, cerca del máximo, en el centro, cerca del mínimo, en el centro, en el centro, en el centro, mínimo. Fijaros que de todos los días existe una relativa alta probabilidad de que el mínimo o el máximo esté muy cerca del precio de apertura. Y eso te ayuda a que tus operaciones estén relativamente en tendencia cuando estás operando, ¿vale? Nadie te dice si un día va a ser lateral o no, pero esto te puede ayudar, ¿vale? Espero que os haya gustado, ya os digo, seguiré subiendo vídeos, ¿vale? Conforme me vaya apeteciendo. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, darle a me gusta, compartirlo, ponerme algún comentario, qué os parece la locura que os digo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.